Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Que tengan ustedes una noche bendecida y que tengan un descanso agradable con la bendición del Señor y el calor de allá en sus hogares, en su familia. Los invito además para que nos ubiquemos en el Salmo 91. Es un salmo muy conocido. Y en el versículo primero, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un salmo muy hermoso y es usado por mucha gente. Mucha gente utiliza este salmo como una oración para sus problemas, sus necesidades, miedos, temores, enfermedades, angustias, momentos de incertidumbre. Y es tan hermoso este salmo porque tiene una cantidad de promesas y de bendiciones, donde dice que la persona será guardado, será protegido, que de plagas, de miedos nocturnos, de temores durante el día, de miedos de la noche, que será librado de fieras y de condiciones que le causen miedo o temor. Finalmente dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí están contenidas todas las bendiciones que un Dios amoroso y un Padre amoroso puede tener para sus hijos. Pero como lo dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea que este salmo, como todas las promesas de la Biblia, es una especie de llave. Es una especie de llave donde hay una promesa, una bendición, pero esa promesa está ligada a un compromiso de parte de la persona. Todas las promesas de Dios son como una especie de fórmulas, y si esas fórmulas no están completas, pues entonces los resultados no se van a ver, las bendiciones no van a llegar. Por ejemplo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay personas que creen que las bendiciones del Salmo 91 se dan con aprenderse en el Salmo de memoria y recitarlo. Otros creen que simplemente teniendo esa parte en un almanaque o en alguna forma colgada en la pared, alguna manera de escritura colgada sobre la pared, y que eso es todo y eso basta para que las bendiciones del Salmo 91 le lleguen a su casa y a su vida. Otros creen que simplemente es teniendo la Biblia abierta en la parte del Salmo 91 y teniéndola sobre un mueble allí, y que eso es todo.
Pero resulta que es muy probable que tanto unos como otros estén equivocados. La palabra de Dios no funciona así. Y las promesas de Dios no llegan usando los elementos sagrados como la Biblia o como las oraciones que están contenidas en los salmos u otras, y usándolas como formas de amuletos, como el que lleva un amuleto colgado al cuello y sin ningún compromiso, que es con simplemente llevarlo ahí, ya él va a ser guardado y protegido de males o de envidias o de fantasmas. Pero la palabra de Dios no funciona así. El Evangelio no funciona de esa manera. Hay muchas escrituras. Por ejemplo, el Salmo 91, en la parte que leímos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que si una persona, si alguien habita en verdad al abrigo del Altísimo, pues esa persona bajo la sombra del Omnipotente estará protegido, estará guardado, muy seguro. Hubo gente en la Biblia nos menciona de personas que estuvieron en grandes peligros. Quiero mencionarle uno: Daniel en el foso de los leones. Daniel fue guardado de la furia de los leones, fue protegido aquella noche que duró en ese foso, en ese lugar, y que le tocó dormir y compartir cama y compartir apartamento ahí con los leones, y los leones no le causaron daño. O el caso de los 3 jóvenes que fueron echados a un horno de fuego. Dice la Biblia que el fuego no tuvo poder contra ellos. La llama no los afectó en absoluto, ni siquiera sus vestiduras. La llama no tuvo poder contra ellos, el fuego. Y esa escritura de Isaías la vemos ahí tan palpable, donde dice: cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y hay demasiadas promesas en la Biblia de hombres que vivieron bajo la sombra del Altísimo y que bajo esa sombra fueron protegidos, guardados de plagas, como el caso de Israel en Egipto. Llegaron las plagas y los egipcios fueron afectados con todas las plagas de Egipto. Los israelitas no. Ellos fueron guardados de todos los castigos y plagas y fueron preservados porque moraban bajo la sombra del Altísimo. Entonces mi pregunta es: ¿y usted que me está escuchando mora bajo la sombra del Altísimo? De pronto usted me responda que sí, por el solo hecho de que pone la Biblia sobre un mueble justo abierta en el Salmo 91, o porque en un almanaque donde está escrito el Salmo 91 lo tiene colgado, pegado a la pared, o porque de pronto utiliza la oración como un rezo cualquiera, como se hacía en otros tiempos antes de conocer el Evangelio, y que las cosas así funcionan. Y quiero decirle que las cosas así no funcionan. Vamos a mirar un poco más.
Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces es el que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente? Vamos a mirarlo a través de unos contextos de la palabra del Señor, y tenemos que irnos a mirar en algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, ustedes miran en el Salmo 27, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Observe usted esto. Entonces, por eso decíamos que no es cuestión de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y por ahí colgadita en algún lugar o en algún mueble, y usar la palabra de Dios o la Santa Biblia como un amuleto más. No, lo que está diciendo aquí la Biblia es que la persona, el individuo, dice la Biblia que la persona tiene que buscar las cosas de arriba, del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces la pregunta mía es, ¿y usted sí está buscando las cosas del cielo? Yo no creo. Usted está buscando un mejor empleo, está buscando una mejor remuneración en su trabajo, está buscando una mejor posición en su empresa, está buscando algún escalafón en su trabajo, en sus cosas, en una mejor ganancia, está buscando bienes y mejoras y oportunidades de esta vida. Pero las cosas del cielo, las cosas de arriba, las deja para último, para después o para nunca, porque no le interesan, porque no le importan, porque no tiene tiempo, porque las cosas de arriba le molestan a su vida pecadora, a su condición pecadora, porque la palabra le perturba y le inquieta para sus malos propósitos y para sus malos hábitos y para su mala y extraviada vida. Entonces empezamos por ahí diciéndole que las cosas hay que enderezarlas para que funcionen. Primero, mirando las cosas de arriba, o sea, todo lo que es de Dios, los intereses de Dios. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego le dice a los colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que morir. Morir para que su vida pueda trascender a otro plano, al plano de Dios. Es como cuando una persona se muere aquí físicamente. Cuando una persona se muere aquí físicamente, deja de existir para este plano terrenal. Sus amigos no lo vuelven a ver. Su familia no vuelven a verlo, a tener un contacto con él, porque se murió, porque pasó a otro plano, a otra existencia. Si practicaba vicios o hábitos malos o costumbres,
ya no lo van a volver a ver en la danza, en el baile o en el billar, ya no lo van a volver a ver en ningún lado porque Él se murió y allí terminó toda su vida y su existencia y todo lo que lo ligaba a esta vida terrenal. Sus odios y sus amores terminaron con la muerte. Entonces la Biblia dice que la vida cristiana es igual. Usted, hermano que me escucha, la Biblia dice que la vida cristiana es igual. La vida cristiana, para que funcione, para que tenga valor delante de Dios, el creyente debe morir y en ese momento la persona trasciende a otro plano, al plano de Dios. Dice que a estar con Cristo sentado arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en lugares celestiales. Entonces la persona ahora pasa a otro plano, que es el plano de Dios. Y en ese plano de Dios es donde está escondida la vida de esa persona, con Cristo en Dios. Mirémoslo desde otra manera. Dice Romanos, muertos al pecado. Y hace una pregunta el apóstol, dos preguntas hay aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo que la persona que ha llegado a este nivel es porque esa persona ha muerto al pecado. Por eso yo decía, el que se muere ya nunca lo vuelven a ver en el baile o en la danza o en las tertulias, en los deportes, en ninguna parte, porque la muerte le puso fin a una existencia y pasó ahora a otro plano, al plano más allá de la muerte. Y cuando la persona cree en el Evangelio, acepta a Jesucristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, de verdad renuncia a una vida de pecado y va al bautismo. Dice la Biblia que todas esas cosas significan muerte, es una manera de morir, porque a esa persona ya no lo volverán a ver en el baile o en la cantina o en la borrachera o en ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas terminaron ya, porque en sentido figurado esa persona murió para el pecado, murió para el vicio, murió para las concupiscencias, murió para el mundo y ahora trasciende a otro plano, al plano del nuevo nacimiento, de la transformación, de la regeneración, al plano de la nueva vida en Cristo. San Pablo sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo murió y fue sepultado. Cuando la persona se convierte a Dios, el arrepentimiento, a creer en el Evangelio, ser bautizado, proceder a cumplir la palabra de Dios y las exigencias del Evangelio, es como si la persona muriera, descendiera a la tumba y en la tumba se encuentra con el cuerpo de Cristo, y en ese momento surge o sucede el milagro de la resurrección. La resurrección, Cristo resucitó para ser glorificado y para nunca más morir ni sufrir humillación. Y la persona resucita
O sea, en ese plano figurado, resucita para una nueva vida en Cristo Jesús. Hay un caso en la Biblia. Dice que el profeta Eliseo, ese profeta murió y dice que lo sepultaron. Pasaron años, no sabemos cuántos años. Ya su piel había desaparecido, su carne, sus tendones, su piel se había desintegrado y solo allí en el fondo de esa tumba yacían sus huesos, era lo único que quedaba ya en la tumba. Y dice que en ese territorio, en ese lugar, se formó un combate entre dos tropas, entre dos ejércitos, dos grupos se trabaron en combate en ese territorio. Y dice que fue asesinado un hombre, una persona murió. Y entonces las personas, sus compañeros, en mucho afán para darle sepultura y seguramente huir, dice que lo único que encontraron a mano fue la tumba donde había sido sepultado Eliseo. Y dice que abrieron esa tumba y enterraron, o sea, lanzaron al muerto allá en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice la Biblia, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, se levantó sobre sus pies. Entonces lo que vemos aquí es una resurrección que se produjo en ese momento. Dice que ese hombre muerto, en la premura de la guerra y de lo que estaba sucediendo allí, dice que los hombres arrojaron al muerto allá en la sepultura donde yacían los huesos del profeta Eliseo. Y cuando el muerto tocó, el cadáver de esa persona tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente resucitó, se puso sobre sus pies. Más o menos es la forma figurada. Cuando la persona obedece la palabra, entra en una comunión, entra en una relación plena. Jesús murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para ser glorificado y para nunca volver a morir ni sufrir humillación. Entonces dice la Biblia que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, es como si allá en la tumba nos uniéramos con el cuerpo de Cristo. Y Cristo resucita, de igual manera nosotros también resucitamos para una vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Entonces, entendiéndolo de esa manera, ese Salmo 91, para que funcione, hay que manejarlo de esa manera. Es la única manera como el Salmo 91 puede funcionarle a usted. De otra manera sería algo así como una letra muerta que no le funcionaría, no le va a funcionar si usted no aprende el secreto. Usted tiene que obedecer lo que hemos estado mostrándole por la palabra de Dios. Quiere decir que el trabajo, aunque le parezca a usted difícil o engorroso, pero si usted quiere que la palabra de Dios funcione para bien para usted, entonces tiene que aprender el secreto, la llave, la forma del éxito, la manera como Dios presenta la fórmula.
Y usted tiene que leer esa fórmula, interpretar la fórmula y aplicarla tal como Dios la estableció para que pueda funcionar y para que usted pueda recibir las bendiciones tal como están planteadas en ese salmo. Dios te bendiga, que pases una feliz noche y que Dios te ayude para que las bendiciones del Salmo 91 lleguen a tu vida y a su hogar.